Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es "Puedo creer en ti". El texto se halla en Marcos capítulo 9, versículo 23, que dice así: un hombre le dijo a Jesús para que su hijo sea sanado, y Jesús le respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Toda la escritura, vamos a ver que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje de Dios, es un lenguaje de fe. Pero la fe no tiene valor alguno si ésta no está dirigida hacia la persona de Jesús. La carta de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, siempre está pidiéndonos la palabra de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser dirigida hacia la persona de Jesús. La palabra de Dios empieza a enfatizar y a enfocarse en la persona de Jesús. Cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Y en la carta de Gálatas dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y Romanos 10, versículo 11 dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Mire, todos estos textos bíblicos están pidiéndonos que dirijamos nuestra fe hacia la persona de Jesús. La fe solamente es un instrumento que nos permite entrar a un ámbito espiritual y tomar todo lo que ya Cristo Jesús ha conseguido a través de su obra completa. La fe en sí misma no puede salvarte. La fe en sí misma no tiene mérito alguno. El que lo hizo todo es nuestro Señor Jesucristo. Algunos han hecho de la fe una obra. Y con la fe tú no puedes mover la mano de Dios. La fe solamente te permite entrar en este ámbito espiritual y tomar todo lo que ya Cristo ha suministrado a través de su obra completa en la cruz. Nosotros entramos a este ámbito espiritual, nos apropiamos, lo tomamos para que esto sea manifestado en nuestra vida. Es por medio, claro, de este instrumento de la fe, pero ya Cristo lo ha suministrado todo. Ya lo tenemos todo. Por eso es que Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo ya nos ha sido suministrado. Lo único que hacemos nosotros es tomarlos, apropiarnos, es decir, esto es mío, lo tomo en el nombre de Jesús. Así como la mujer que tenía flujo de sangre por muchos años había acudido a muchos médicos y no había encontrado sanidad, pero dice, ella oyó a Jesús. Es importante que tú puedas oír a Jesús. Esta mujer oyó a Jesús y mire cómo vino la fe a ella. Y esto hizo posible que ella expresara esta fe de esta manera. Dijo: si tan solamente tocare su manto, seré salva, seré sana. Si tan solamente tocare. Y mire que esta fe lo llevó a esta mujer a abrirse paso entre la multitud. Además de esto, esta mujer dejó todos sus prejuicios, todas esas creencias judaizantes, porque como ella se hallaba con flujo de sangre, la mujer que tenía flujo de sangre en ese tiempo era considerada inmunda y había todo un ritual para purificarse. Pero esta mujer dejó de lado esa creencia porque miró
a Cristo, porque su fe la dirigió hacia la persona de Jesús. Y vimos que se abre paso entre la multitud y ella logra tocar el manto de Jesús, y al instante salió poder de Jesús y la mujer quedó completamente sana. Eso es lo que está pidiendo Dios de nosotros, que usemos nuestra fe para tomar lo que hay en Él. Nosotros, cuando usamos nuestra fe, le estamos expresando que podemos creer en Él. Eso es una expresión. Cuando tú tocas el manto de Jesús, estás expresándole que crees en Él. Amén. Ahora, no es un manto ahora físico, porque en ese tiempo había ese manto físico, pero que de alguna manera estaba conectada con la persona misma de Cristo. Nosotros hoy en día hacemos uso de la fe. Podemos creer en Él cuando tomamos las promesas de Cristo, cuando conocemos las promesas de Cristo y nos apropiamos por medio de la fe de estas promesas. Si en la Escritura dice que por su llaga fuisteis curados, dices tú, por su llaga estoy completamente sano, por su llaga estoy completamente sana. Eso es tomar, apropiarte, ese es expresar que crees en Él. Vemos que en un pasaje aquí de las Escrituras, que estábamos citando de Marcos 9:23, el contexto habla de los discípulos de Jesús que no pudieron echar fuera a un muchacho endemoniado. El padre los trajo a ellos y les dijo: hay un demonio aquí que está atormentando a mi hijo, y que lo sacude. Ellos vieron justamente esta manifestación y ellos echaron fuera el demonio de este muchacho y no vieron resultados. Pero cuando Cristo se presentó y el Padre dijo: tus discípulos los he traído, pero ellos no han logrado echarlo fuera. Y Jesús dijo: oh generación incrédula. Y en ese momento Él le ordenó a ese espíritu que estaba en este muchacho que saliera de él. Dice que al instante salió sacudiéndolo. Y los discípulos después se preguntaron, fueron aparte a donde estaba Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era una interrogante que tenían ellos, porque ellos también habían usado la fe, pero no vieron resultados. Y no vieron resultados, y Jesús les dice que por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad. Claro, hay traducciones que dicen por vuestra poca fe, pero esto contradice el contenido de todo el mensaje de este texto que se halla en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El texto dice: por vuestra poca fe. Parece que hay una imprecisión en este texto, en el sentido de que si está diciendo poca fe y después está afirmando: si tuvieres la fe de un grano de mostaza, harías que este monte se pasara de aquí allá, y nada os será imposible. Si tuvieras la fe como un grano de mostaza. Hay una traducción de un texto vicentino del 2005, en esa versión dice: por vuestra incredulidad. Y así las versiones también, las traducciones inglesas, la mayoría dice por vuestra incredulidad, pero no dice por vuestra poca fe. Jesús les está diciendo ahora a sus discípulos: ustedes no vieron resultados por vuestra incredulidad.
En esa incredulidad ellos no vieron realmente la manifestación, el poder de Dios obrando para echar fuera este demonio. Este demonio no salía porque ellos no estaban en realidad dirigiendo su mirada hacia la persona de Cristo. Habían puesto su mirada ellos en este endemoniado. Vieron ellos que este endemoniado botaba bastante espuma por su boca. ¿Qué más? Vieron que estaba siendo sacudido, se revolcaba, daba gritos, y eso les quitó la mirada de Cristo y ellos dirigieron su mirada hacia este endemoniado. Y para que nosotros podamos andar en fe, necesitamos dirigir nuestra mirada en la persona de Jesús. Que no nos puedan distraer nuestros sentidos naturales, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, que esas cosas no nos puedan desviar o quitar nuestra mirada de la persona de Jesús. Esto es lo que había ocurrido con sus discípulos. Ellos, claro, si por contexto vemos que Dios los había comisionado a los dos y les había dado autoridad y poder para echar fuera demonios, sanar enfermos, y vemos también más adelante cómo estos discípulos empezaron a echar fuera demonios, a ungir a las personas con aceite y eran sanadas, pero en este caso ellos no pudieron ver el obrar de Dios porque estos hombres habían quitado la mirada de Cristo, habían dirigido su mirada hacia este muchacho endemoniado, y eso los asustó, eso trajo a ellos incredulidad. Y eso no es el deseo de Dios para tu vida. A veces estás siendo distraído por muchas cosas, ¿sí? Por las cosas que ves. Eso te impresiona, eso te quitan la fe, eso anulan tu fe, no te permiten que tú puedas caminar y poderte apropiar de todo lo que Dios ya ha ganado por ti. Por las cosas que ves en la televisión, en las mañanas vemos los noticieros y vemos que muerte, delincuencia, suicidios, corrupción y todo eso nos impresiona nuestra mente, impresiona de alguna manera con principios o creencias equivocadas. Estos se instalan en tu mente, esas creencias, y esos orientan tu vida. Otra de las razones del por qué a veces hay esta incredulidad y tú no puedes creer realmente en las promesas de Dios es por tu ignorancia en la palabra. Hay mucha ignorancia del conocimiento de Dios. Entonces eso también no te permite caminar en la vida de fe. Por eso dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No puedes caminar en la vida de fe sin el conocimiento de la palabra de Cristo. Y esto es un día a día, porque dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y Pablo también dice más adelante en el libro de Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo dice porque es necesario que esta palabra, cuando tú tienes esta palabra, eso va a eliminar la incredulidad. Eso te va a permitir creer en Él. Eso te va a permitir andar en una vida de fe. Necesitamos el conocimiento de la palabra, pero también a veces hay enseñanzas o creencias equivocadas que hemos recibido. Que Dios ya no está haciendo milagros, dicen algunos. Yo escuché de un ministro, un pastor, que los milagros de Dios eran para ese tiempo. Imagínate que los milagros de Dios son para ese tiempo. Esto es una gran mentira. Dios hoy en día hace milagros. Amén. Dios está obrando. Dios sigue obrando. Y claro, lo único que nosotros hacemos a través de la fe es entrar a este ámbito espiritual y tomarlo, pero lo que ya Cristo ha ganado en la cruz en favor de nosotros, la iglesia. Ya Cristo ya
ha suministrado todo el bien, ya está en nosotros. Lo único que hacemos nosotros es apropiarnos, tomarlo, decir, sí, esto es para mí, Dios, tú lo has ganado. Y hacemos como este acto de la mujer que tenía el flujo de sangre y tocó, y nosotros tenemos que tocar toda esta verdad, toda esta realidad espiritual todos los días de nuestra vida. Por eso es que Pablo dice, por fe andamos, no por vista, por fe andamos. Es un andar en fe todos los días. Tú no puedes decir, no, de acá a una semana y a otra semana, no. Es por fe andamos. La vida cristiana es un andar por fe, pero como esta mujer que tenía el flujo de sangre, ella se extendió su brazo y tocó. Nosotros también tocamos todo lo que Cristo ya nos ha suministrado, lo que Cristo ya nos ha dado, y decimos, esto es mío, el perdón es mío, la sanidad es mía, la justicia es mía. Así tocamos por actos de fe. Claro que estamos diciendo que la fe en sí misma no tiene valor alguno si esta no está dirigida hacia la persona de Jesús. Por eso es que Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe, es dirigir nuestra mirada hacia la persona de Jesús. Y todos los que pusieron su mirada en la persona de Jesús vieron resultados. Es verdad que si una persona no tiene fe, entonces eso va a afectar su capacidad para poder recibir todo lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para él. Tú no vas a poder recibir si no tienes la fe. Entonces nosotros podemos decir hoy en día, puedo creer en ti. Este acto de expresar eso, le estás diciendo a Dios, yo tomo por este acto de fe en ti, tomo todo lo que tú has ganado para mí. Hoy tomo mi sanidad. Si hay un síntoma, una manifestación de alguna enfermedad o dolencia en tu cuerpo, tú dices, por la llaga de Cristo estoy completamente sano, estoy completamente sana. Eso es andar en fe. Amén. Eso es andar en fe. La verdad es que tú puedes creer y dudar al mismo tiempo. Hay muchos que creen y dudan, pero eso no es el deseo. Y dudan justamente porque sus creencias están equivocadas, porque han sido mal enseñados y también porque son guiados por sus sentidos naturales, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que palpan, por lo que sienten. Y tú, si eres cristiano, no puedes ser guiado por eso. Tú tienes que ser guiado por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Tú tienes que ser guiado por la palabra de Cristo. Por eso es que tenemos que ser guiados. Ni aun por nuestras emociones, lo que sentimos, ni aun por nuestra propia razón, sino por lo que la palabra de Dios dice. Amén. El problema no es que no tuvieras fe. El problema es la incredulidad. Esa incredulidad anula tu fe. Cuando hay incredulidad, esa incredulidad anula tu fe. Por eso es que no vas a ver resultados. Cuando tú oras y oras por algo y no ves resultados, es porque no estás operando en fe. No vas a ver la manifestación de aquello por la que estás pidiendo. Si tú estás diciendo, Señor, te pido por la sanidad de mi cuerpo. Sáname, Señor, sáname. Dios no te va a sanar, porque tú no estás orando con fe. La fe tiene que ver con un conocimiento previo, después con creencias y después involucra también el hablar. O sea, hay un conocimiento previo que tú tienes que tener. Conocimiento de la obra de Cristo, porque en esa obra dice que y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, Dios ya te ha suministrado la sanidad y a veces le estamos pidiendo, Señor, sáname, sana. Dios no va a obrar ahí porque Él ya te sanó, Él ya te sanó. Entonces es una creencia equivocada y esa creencia equivocada vas a ver que no hay resultados. No está siendo manifestada aquello que tú estás poniendo o elevando en oración a Dios. No va a ser contestada porque no hay la fe. La fe, dice, es por el oír y el oír la palabra de Cristo. La fe es
por el oír y el oír la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Si no ves que haya resultados en aquello que tú estás poniendo ante Dios, es porque no hay fe, no hay resultados. Hay algo importante que también el Evangelio nos dice, que Dios ya nos ha dado a nosotros una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Dios ya ha repartido a cada uno de nosotros, nos ha dado ya una medida de fe. Y claro que esta medida de fe es suficiente para que tú puedas entrar en este ámbito espiritual y tomarlo, todo lo que ya Dios ha suministrado para tu vida. Tú con la fe no vas a mover la mano de Dios. La fe es solamente un instrumento que te permite entrar a este ámbito espiritual y tomar lo que Dios ya ha ganado para ti. Solamente lo tomas, dice, esto es mío, como la mujer que tenía flujo de sangre, dijo, ¡pum!, tocó, algo así. Tú puedes creer en Él cuando haces uso de la fe, cuando tienes un conocimiento previo de la obra de Cristo, cuando sabes lo que te pertenece, cuando sabes lo que Dios ha ganado para ti, y cuando sabes que eso está en ti, no está fuera de ti, eso ya está en ti. La sanidad ya lo tienes, solamente agarras y dices, esto es mío, amén, porque puedo creer en ti, Señor, creo en ti, amén. Había un ministro de Dios llamado Smith Wigglesworth. Ya, este ministro, una vez estando ahí en una audiencia, se encontraba en la plataforma y invitó con estas palabras a los que se encontraban ahí. Dijo, el primero que llega aquí a la plataforma será sanado de cualquier enfermedad. Al instante salieron dos mujeres cargando a una de sus amigas, que no podía pararse, que estaba delicada de salud. Tenía un tumor grande en su vientre. Parecía una mujer embarazada de 9 meses. Y era llevada por sus dos amigas, esta mujer. Y el ministro Smith dijo, suéltenla. Y ellas, sus dos amigas, dijeron, no podemos, si la soltamos se va a caer. Y él nuevamente les dijo, suéltenla. Y la soltaron. Y esta mujer cayó delante sobre su tumor y empezó a gemir. Y la gente que se encontraba ahí también empezó a gemir. Había lamentos, había incredulidad. Pero el ministro dijo, levántenla. Y nuevamente fue levantada. Y otra vez el ministro dijo, suéltenla. Y las dos mujeres que estaban ahí, amigas de esta señora que tenía el tumor, dijeron, no la vamos a soltar. Ya hemos visto que se ha caído sobre su tumor. Y el ministro le dijo, suéltenla. Y ellos dijeron, no. Pero les habló un poco más fuerte, le dijo, suéltenla. Y la soltaron. Y por segunda vez ella cayó boca abajo sobre su tumor. Y otra vez ahí la gente empezó a ver gemidos. Por ahí una persona empezó a llorar. Y por ahí se levantó un hombre y dijo, salvaje, ¿no te das cuenta que esta mujer está impedida de caminar, que tiene un tumor? Y el ministro le dijo, cállate, yo sé lo que hago, tú ocúpate de tus asuntos. Y nuevamente les dijo a las mujeres que sostenían a esta anciana, le dijo, suéltenla. Y ellas dijeron, no lo vamos a hacer. Y él les dijo, suéltenla. Y con esa autoridad que dijo, las mujeres lo soltaron. Y esta vez, esta mujer que ya iba a caerse nuevamente boca abajo, de una manera sobrenatural se afirmaron sus pies. Y algo cayó de sus vestidos. Fue un tumor que cayó a la plataforma. Y al instante esta mujer quedó sana,
salió de ahí caminando completamente sana. Claro, mire, uno puede decir, oh, que este hombre Smith, qué grande fe. Mire, nosotros tenemos tan igual fe como este hombre. Por eso es que Pedro dijo en una de sus cartas que nosotros tenemos una fe tan igualmente preciosa que la que ellos tuvieron. Segunda de Pedro 1:1. Nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la que tuvo Pedro, Pablo. Ellos, estos hombres, resucitaron muertos. Y Pedro está diciendo, ustedes también tienen esa misma clase de fe. Y claro que en un momento Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es porque todavía el Espíritu de Dios no había venido a ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ha venido a morar a nuestra vida, ha venido con todos sus atributos, ha venido con toda su naturaleza. Por eso es que Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza. Mire que la fe ya, cuando Cristo ha entrado a morar a nuestra vida, no ha dejado de lado la fe está en nosotros. Por eso es que Pablo dice que Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Ya nos ha repartido, Romanos 12:3. Ya tenemos la fe y Pedro está reafirmando, dice, ustedes tienen una fe igualmente preciosa como la nuestra. O sea, lo que sí tenemos que aprender los creyentes es a usar esta fe. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Y es un andar por fe todos los días. Pero esto implica conocimiento de la palabra, porque la incredulidad viene por falta de conocimiento. Hay ignorancia en la palabra, hay enseñanzas equivocadas que tenemos que sacar y hay muchos que se mueven por sus sentidos naturales. La vida cristiana no es moverse por tus sentidos naturales, no es por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes, es moverse en lo que la palabra de Dios dice. De esta manera nosotros podemos expresar. Si tú estás moviéndote en la palabra, estás expresando que puedes creer en Él. Amén, que tú crees realmente en lo que la palabra de Dios dice. No hay otra manera, hermano. Damos gracias nuevamente a Papá Dios por este mensaje. Gracias por su amor, gracias por todo lo que aprendemos. Si por primera vez estás escuchando esta palabra, el deseo de Dios es que Él pueda morar, habitar en tu vida. Te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, te agradezco por tu amor, por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa, haber perdonado mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por estar en mi vida. Gracias porque ahora tengo tu presencia en mi vida. Eres el Señor de mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídela al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, para que puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Esto es un acto de fe, solamente vas a decir, lo tomo, así como la mujer que tenía flujo de sangre y lo tomó. Amén. Eso es, Dios nos pide, nos llama que nosotros tomemos lo que Él ha ganado por nosotros. Y la sanidad ya te ha sido suministrada, ya te ha sido dada. Solamente tómalo, es mío, lo recibo en el nombre de Jesús. No tienes que golpearte el pecho, hacer algo meritorio. Simplemente creer que ya lo tienes. Señor, te pido estos momentos por las personas que tienen problemas en su salud, problemas en su visión, audición, problemas en las articulaciones, problemas en sus defensas, bajo en defensas, problemas, dolores de cabeza, migrañas, problemas en la sangre, en la circulación. Purifica también la sangre, Señor, en estos momentos. Y te declaramos sano por la llaga de Cristo. Ahora tómalo, en nombre de Jesús lo tomo, dilo, lo tomo mi sanidad en el nombre de Jesús.
Hacemos esta oración, Señor, agradeciéndote por tu gracia, por tu favor que tú lo has extendido para nosotros, Señor, y por enseñarnos a usar nuestra fe. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.